otros quizás no. Quizás el año no fue como lo esperábamos. A lo mejor esperábamos menos cosas, pero el Señor nos dio más, o viceversa. Lo cierto es que, hermanos, ya casi estamos por concluir, ¿verdad? Y hay algo, hermanos, que necesitamos reflexionar sobre este año que está terminando. Y tenemos que reflexionar también, hermanos, en la palabra de Dios, ¿sí? Hasta dónde nosotros hemos sido sabios, hemos sido prudentes, hemos aplicado la palabra de Dios a nuestras vidas. Y la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Y entonces, ¿cuánto de eso, de ese verso del temor, sí, lo hemos llevado a efecto en nuestras vidas? Quiero leer para ustedes del capítulo 2 de Proverbios los versos 3 y 4. El tema de hoy, hermanos, es parte del verso número 4, si como a plata la buscares. Dice el verso 3 y 4, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Les invito a orar así como están sentados. Padre amado que moras en los cielos, en esta mañana, Señor, una vez más a ti acudimos y te rogamos también, Señor, que nos dirijas en la proclamación de tu palabra, Señor, y concede, Señor, que este tema, este mensaje, Señor, sea de fortalecimiento, pueda nutrir nuestro espíritu, Señor, y hacernos cada día, Señor, más fuertes, más valientes, Señor, más dedicados, más entregados, Señor, al servicio de tu obra. Permite también, Señor, que cada día podamos aplicar tu palabra, Señor, como la mejor experiencia de nuestras vidas, como el mejor conocimiento, Señor. Padre amado, te lo suplicamos en esta mañana que nos dirijas. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El pasaje, hermanos, que tomamos aparece en nuestras Biblias con el título La excelencia de la sabiduría, y el proverbista va a hablar precisamente de la importancia de la sabiduría, pero no cualquier sabiduría o no cualquier experiencia que nosotros podamos tener, porque nosotros llegamos a tener cierta experiencia o cierta sabiduría, ¿verdad?, que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo, ¿sí? No podemos considerar al que tiene 20, 30, 40, aquel que tiene 60, 70, 80 años. Su experiencia en la vida es mucho más rica que la que nosotros quizás podamos tener. Pero esa sabiduría es buena para conceptos meramente terrenales. Pero la sabiduría que habla el proverbista tiene que ver con la excelencia de la palabra de Dios. Cuánto de ese conocimiento de la palabra de Dios nosotros lo llevamos a la aplicación en nuestras vidas. Así que, cuánto de esta palabra de Dios, hermanos, tú la estás aplicando a tu vida. Y eso, hermanos, es interesante porque a veces la palabra del Señor nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, pero nos cuesta trabajo creer que la palabra de Dios tiene razón. Y muchas veces no aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y saben, hermanos, en las cosas que más tienen que ver con cosas terrenales. Porque si yo oro al Señor por un milagro, y lo voy a hacer, y es posible que Dios me responda con eso, pero
cuando hablamos de relaciones personales o interpersonales, es donde más trabajo nos cuesta aplicar la enseñanza o la sabiduría de Dios. Por ejemplo, ¿no? Cuando el Señor nos dice, o la palabra del Señor, ¿verdad?, nos exhorta que a palabras duras, palabras blandas. Cuando hay conflictos en el matrimonio o en las personas, la palabra del Señor nos dice, si alguien está alterado, ¿qué tenemos que hacer la otra persona? Hablar palabras suaves, ¿verdad? La palabra blanda dice quita la ira, pero lo hacemos. En la práctica nos cuesta trabajo llevar, fíjense ustedes, la sabiduría de Dios o la palabra de Dios a nuestras vidas. Y entonces, en lugar de resolver el problema según el consejo de la palabra de Dios, lo hacemos según nuestra experiencia, lo que nosotros creemos que es lo correcto, y empezamos una batalla de discusión y una guerra de quién tiene la razón, y ambos tienen el deseo de ganar el conflicto. Pero la palabra de Dios nos dice que ganar el conflicto no es una guerra de discusión. Alguien tiene que ceder en el conflicto para poder establecer la paz en las personas conflictuadas. Así que Proverbios, hermanos, y este pasaje bíblico nos enseñan que nosotros debemos buscar, fíjense ustedes, y la palabra que considera es la plata, un mineral que tiene cierto valor, ¿verdad? Y que la humanidad lo busca por su valor, ¿verdad? Por su alto precio. Entonces dice el salmista, si como a plata la buscares, ¿sí? Vamos a cambiar esa palabra porque pues en ese tiempo eran los materiales con la cual comerciaba. Pero si nosotros buscáramos la sabiduría como buscamos el dinero, dice, o más bien, así deberíamos buscar la sabiduría de Dios, como también nos esforzamos y nos preocupamos por adquirir recursos, ¿verdad?, económicos. Ahora, el Señor está haciendo una comparación. Por lo regular, no es que nosotros busquemos la sabiduría de Dios como si fuera recursos económicos. Pero Él está diciendo, si nosotros la buscáramos como buscamos el dinero, entonces nuestra condición, nuestra vida, nuestras experiencias humanas y nuestras relaciones personales e interpersonales fueran totalmente diferentes. Porque entonces la palabra de Dios, hermanos, traería la paz, la tranquilidad, el gozo a nuestras vidas. Nosotros podemos decir hoy día, sí, tenemos paz. ¿Hay gozo en nuestro corazón? Sí, ¿verdad? Pero si aplicamos esta palabra de Dios, nuestro gozo, nuestra felicidad se incrementaría en gran manera porque estaríamos viviendo y practicando la palabra de Dios. Sería una vida, mis estimados hermanos, conforme a las Escrituras. Fíjense ustedes qué dice mismo en el mismo Proverbios 2:6. Porque Jehová da y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿A dónde tenemos que acudir? En la Biblia tenemos experiencias de hombres que acudieron a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Salomón? El Señor le dijo, pídeme todo lo que tú quieras, todo lo que quieras. Pero Salomón dice, pidió sabiduría. Como resultado de haber pedido lo que necesitaba para gobernar a su pueblo, el Señor le bendijo también con riquezas, ¿sí? Y dice la Biblia que no ha habido otro hombre como él, ¿verdad?, rico, otro rey como él. Así que, hermanos,
El Señor es quien provee para nosotros sabiduría. El Señor es quien provee para nosotros conocimiento. Y el Señor es quien provee para nosotros inteligencia, ¿sí?, para hacer las cosas que necesitamos en este mundo, para vivir nuestra vida cristiana, para hacer las obras que el Señor nos manda hacer, para vivir en familia, para trabajar en tu área laboral, para todas las cosas que nosotros necesitamos. Nosotros debemos de buscar este conocimiento de Dios, ¿sí? Y también el Salmo 127 confirma lo que dice el Proverbios. (127, verso 2). Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces, no, perdón, estoy equivocado. 127. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hay un contraste aquí, ¿sí?, de quién es todo lo que nosotros hoy poseemos. Es de Dios, ¿sí? Y Dios ya tiene determinado, mis estimados hermanos, cuánto tú vas a poseer, cuánto tú vas a avanzar quizás en los estudios, en tus negocios, en todo lo que tú. Y sabes algo, más allá, ¿sí?, más allá de lo que Dios ya tiene determinado para tu vida, tú no vas a obtener ni un poquito más. Así que el dicho, a veces oímos allá afuera, los ricos están contados, también los pobres, ¿sí? Porque Dios ya tiene exactamente determinado cuánto vas a obtener tú en este mundo, tanto en bienes económicos como en sabiduría e inteligencia. Dios ya tiene determinado. Así que podemos quizás obtener un poco más siempre y cuando nosotros busquemos correctamente ese conocimiento y esa sabiduría. Vuelvo a Salomón. Salomón pudo haber pedido riquezas, pero él dijo: no, yo lo que quiero es sabiduría. Y con su sabiduría entonces vino la inteligencia para obtener riquezas, y riquezas en abundancia. Así que yo no soy sabio para manejar el dinero, no soy inteligente para manejar el dinero, pero hay personas que sí lo son, ¿verdad? Y ahí ando pidiendo: Señor, dame sabiduría, porque luego el dinero hace falta. Así que, hermanos, nosotros debemos buscar esta sabiduría de Dios, así como buscamos el dinero. Ahora bien, ¿para qué vamos a obtener nosotros esa sabiduría? ¿Sí? ¿Para qué la vamos a usar? Porque hay de sabiduría a sabiduría, hay de conocimiento a conocimiento, ¿sí? ¿En qué te enfocas en conocer? Bien, nuestro Dios nos dará sana sabiduría y Él será también nuestro escudo. Es una promesa del Señor. Proverbios 2:7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos y escudo a los que caminan rectamente. O sea, hermanos, que hay de sabiduría, ¿verdad?, a sabiduría. ¿Para qué? ¿Sí? Nosotros, los creyentes en Jesucristo, vamos a ser provistos de sana sabiduría. ¿En qué concepto? Que nuestro conocimiento o nuestra experiencia, mis estimados hermanos, no van a ser usadas
o usados para hacer el mal. Para hacer, hermanos, justicia, para hacer lo correcto delante de Dios. Yo te pregunto, en tu diario vivir, en tu caminar de este año, ¿has pensado en algún momento en hacer mal a alguien? Es una pregunta que no quiero que me respondas, es para tu análisis, para tu conciencia. ¿Te has confabulado contra alguien? Dice el Señor, Él provee de sana sabiduría ¿a quiénes? A los rectos de corazón. Así que si tú has intentado hacer mal a alguien, entonces déjame decirte que tu corazón no es recto delante de Dios y esa sabiduría que tienes no proviene de Dios. Porque el proverbista dice que Dios da sana sabiduría. Y da sana sabiduría en un corazón que ama a Dios y que está dispuesto, hermanos, a hacer lo correcto como Dios nos amó a nosotros. Platicaba yo con alguien esta semana que visitaba y decía, es que yo no tengo rencor a nadie, es que yo sí los amo, pero ya me fui de la iglesia mejor. ¿Ustedes creen que eso es obrar del Espíritu de Dios? Eso no son pensamientos ni obras del Espíritu de Dios. Es reconocer, me cae mal fulano de tal, sí Señor, tú sabes que me cae mal por el momento. Y te ruego que me ayudes a que yo lo ame y lo perdone, porque pues, ¿verdad? Seamos honestos con Dios. Sé honesto contigo mismo, pero también no te quedes en ese conocimiento que lejos de acercarte a Dios y a tu hermano o a tu prójimo, te retira más de la presencia del Señor. Entonces la sabiduría que adquirimos en la palabra de Dios, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda el perdón? ¿Dónde queda la reconciliación que el Señor nos manda a ser como hijos de Dios? ¿Dónde queda nuestra imitación de la vida cristiana como la que Cristo vivió cuando estuvo en la tierra? Nosotros, hermanos, debemos procurar esa sana sabiduría y llevar nuestro corazón a ser lo más justo posible delante de Dios. Si hay alguien que te agravia, te ha hecho algo, ¿por qué no confías en la palabra del Señor? Dice Hebreos, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. ¿Por qué he de tomar la justicia en mis propias manos? Mejor dejemos que Dios actúe. Claro, es que nosotros somos muy desesperados a veces. Y la sabiduría de Dios, en su paciencia, Él hace justicia, pero hermanos, te hace esperar un poco a ti también. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría de Dios o el consejo de Dios, hermanos, lidia con mis problemas y va a lidiar con tus problemas o con las dos personas. Al final, Dios va a sacar a flote las impurezas que hay en mi corazón y las impurezas que hay en tu corazón. En ambos el Señor va a sacar a flote nuestras impurezas. Así que, hermanos, debemos confiar que Él va a proveer para nosotros sana sabiduría. Y al proveer sana sabiduría para nosotros, dice, Él va a fungir como un escudo para mi vida. O sea,
que todos aquellos que intenten contra mí, ahí tengo a Dios, a Jesucristo, como mi escudo. Así que si este año, hermanos, dudamos un poco del poder, de la fidelidad de nuestro Dios, entonces vamos a terminar el año confiando en que Dios siempre va a estar al resguardo de nuestras vidas, no importa lo que nos toque a nosotros padecer. El Salmo 5:12 dice: porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Sí? Otro salmo, no solamente Proverbios, un salmo también dice que Él funge como escudo, dándonos o proveyéndonos muchos favores para nuestras vidas. ¿Sí? Y Eclesiastés 7:12 dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede a estas dos cosas. ¿Sí? Así que, hermanos, son razones poderosas, hermanos, para que nosotros busquemos la sabiduría, así como buscamos la plata, el dinero. Número 2. La sabiduría, hermanos, nos librará, de amistades que no nos convienen. A veces te decimos tenemos amigos, pero esos amigos en realidad no son amigos. Confiamos en ellos, pero en realidad, y lo más triste es que a veces nosotros no nos damos cuenta de esas amistades. Pero fíjense ustedes, vamos allá a Proverbios, pero el verso 11 dice: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Qué tan discretos somos nosotros? ¿Qué tan discretos somos? A veces las emociones nos ganan, ¿verdad? O el enojo nos gana y andamos diciendo cosas o contando cosas. Y no somos capaces de cerrar nuestra boca. Y la Biblia dice que este pedacito de lengua, la verdad, de carne, tiene la capacidad, dice, de encender un bosque. Vamos a traerlo a nuestro contexto. Tiene capacidad de alborotar a toda la iglesia. Y eso sucede a falta de sabiduría. ¿Sí? O sea, a falta de inteligencia. Si yo estoy lidiando con una situación muy, muy delicada, entonces, hermanos, debo tener presente Proverbios 2, ¿sí? Y el verso 11 en particular dice: debo ser discreto. ¿Cuántas personas, hermanos, por falta de discreción han sido asaltados, asesinados, porque cometieron el error de decir yo gané tanto, yo tengo tanto, ¿verdad? Y en su alegría, en su emoción, hermanos, alguien más estaba poniendo atención y fueron asaltados, secuestrados, asesinados. ¿Sí? A veces en las discusiones, en los problemas de la iglesia, es que fulana dijo esto, mengana dijo aquello, la hermanita ya, ¿verdad? Hermanos, discreción, ¿sí? Porque yo puedo confiar en alguien, pero esa persona yo no conozco al final de cuentas su corazón. Mejor cierro mi boca,
Allá lo platico con la almohada, con el Señor. Señor, yo tengo la necesidad de contarte esto. ¿Sí? ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Y esto, hermanos, si fuéramos discretos, muchos o todos nosotros, hermanos, serviría para una mejor relación entre hermanos, entre esposos, entre familias, entre amigos, entre vecinos, ¿verdad? Así que, hermanos, debemos procurar también la discreción entre nosotros, ¿sí? Y quizás hablar y dialogar lo que realmente edifica a mi vida. Pero lo que no me edifica, hermanos, deséchalo. O apechuga en tu corazón, así como decimos, ¿verdad? Reténlo, porque puede dañar, puede lastimar a otros hermanos. Proverbios también, en el capítulo 13, verso 20, dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, dice, será quebrantado. Sí. Será quebrantado. ¿Qué es esa palabra? ¿Hacia dónde te va a llevar la necedad? En pocas palabras, te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la humillación, ¿verdad? Vas a quedar mal visto ante las demás personas. Pero dice, el que se junta con sabios, su sabiduría va a crecer, ¿verdad? Pero no te juntes con necios, hermanos. Tu destino está sellado si tú te juntas con ese tipo de personas. Así que, hermanos, si buscamos como a plata la sabiduría, entonces el Señor nos va a librar de esas amistades que dicen ser amigos, pero que en realidad, hermanos, no lo son, ¿sí? Solo están ahí para ver cómo caemos, para que se burlen de nosotros, ¿sí? Pero aquel que procura tu bien, que se preocupa porque tú crezcas, entonces júntate con él y vas a triunfar. Número 3, la sabiduría nos libra de relaciones con personas que son usadas por el enemigo para nuestra destrucción. Proverbios 2, 16 al 19. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Sí? Tenemos a veces relaciones tóxicas, ¿verdad? Gente que procura verte destruido. Y aunque el ejemplo está hablando de infidelidad, ¿verdad? Hermanos, cuando la palabra de Dios llega o la sabiduría de Dios está presente en nuestras vidas, inmediatamente, hermanos, te pone en alerta, ¿verdad? Te pone sobre aviso.
Y es decisión ya al final tuyo. Si decides tomar una relación que va a acabar con tu vida, que va a destrozar tu familia. Lo importante es que la sabiduría de Dios te pone en sobreaviso, te advierte de los peligros que vas a enfrentar. Cuando llego a terapia de mi esposa, hay dos señores que llegan junto conmigo ahí. Pero hay uno en particular que le digo a mi esposa, es perverso a no más poder. Entonces ya este señor empieza con sus leperadas y el otro señor no es cristiano. Y este ya empezó. Vámonos de aquí o vámonos para allá. Porque hay un dicho que dice, dime con quién andas. Luego escuchan los demás pacientes que llegan y dan por hecho que todos somos iguales. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos advierte, dice la Escritura, el sabio ve el mal y se aparta. Así que, hermanos, cuando nosotros tomamos la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, Él nos advierte de los peligros que enfrentamos, ¿sí? Y nos apartamos. Mejor digan, aquí huyó, que aquí quedó. Hay otro dicho, dice, los panteones de valientes están llenos los panteones. Entonces, es mejor, hermanos, tomar este consejo y luego, hermanos, si después de la advertencia o del consejo de Dios tú decides tomar el camino equivocado, ya no es responsabilidad de Dios. Es una decisión que tú tomaste. Pero el propósito de Dios es librarnos de esas relaciones que pueden destruir en nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Proverbios 7, 22 y 23 dice: al punto se marchó tras ella como va el buey y al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Estamos hablando de las palabras, ¿sí?, de aquel que te halaga y te dice, ven acá, vamos acá, hagamos esto. Y dice, cuando te vienes a dar cuenta, dice que ya eres traspasado. La saeta, hermanos, eran flechas gigantes, ¿sí?, que cuando habían guerras tenían como propósito hacer daño en extremo, mataban 3, 4, 5 personas, porque eran flechas muy largas, con arcos bien ajustados, ¿sí?, máquinas prácticamente. Y entonces hacían mucho daño, dice, es la palabra que utiliza saeta, ¿sí? Cuando te vienes a dar cuenta, esa saeta o esa flecha o esa decisión que tomaste ha hecho ya grandes destrozos en tu vida, ¿sí? Poco de ser reparado. Bien, así que, hermanos, la sabiduría nos puede librar de estos problemas. Y por último, hermanos, si nosotros buscamos la sabiduría de Dios, hermanos, a nosotros no nos va a hacer falta nada. Nada. ¿Sí? En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que
buscar el reino de Dios, hermanos, es lo mismo que buscar la sabiduría de Dios. Y el reino de Dios, hermanos, lo conocemos en su palabra revelada. No solamente al leerla, al escudriñarla y al vivirla, al llevarla a la práctica. Buscamos esto y, hermanos, de todo lo demás que necesitemos en este mundo, el Señor se ocupará de nosotros. Así que, hermanos, yo no sé cómo hayamos vivido este 2025, pero esperamos que el 2026 le metamos a nuestra vida la sabiduría de nuestro Dios. Y vamos a ser cristianos, hermanos, exitosos. Vamos a ser probados, sí, pero vamos a reaccionar con este conocimiento de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que el Señor nos bendiga, hermanos.